Para comenzar con nuestra etapa final vamos a hablar sobre la unidad 1, que es la estructura del IDC. IDC significa Introducción, Desarrollo y Conclusión. El primer tema es el qué, para qué y dónde investigar. Es muy importante que cuando hagas un trabajo de investigación sepas estos tres factores. Así vamos a continuar con los pasos a seguir para el trabajo. El primer paso, y probablemente el más importante, es la selección y delimitación del tema. No solo tienes que elegir el tema en que quieres hablar, sino que lo tienes que especificar. Ahorita les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan mejor. Digamos que quieren hablar de música. Entonces, para delimitar pueden empezar tipos de música. Digamos que quieren escoger rock. Ok, entonces ya escogieron rock. ¿Qué quieren hablar del rock? Puede ser la historia del rock, artistas famosos del rock, canciones famosas o características, ¿no? Digamos que quieren escoger, no sé, la historia del rock. Okay. Entonces, empezamos con la historia del rock. Tomando en cuenta que nuestro tema va a ser la historia del rock, nuestro siguiente paso es tener el objetivo, es decir, cuál es el propósito de esta investigación. Y puede ser, por ejemplo, saber los orígenes del rock para entender sus características. Ok, ya que tenemos el objetivo, tenemos que decir a quién va dirigido. Y aquí se me ocurre amantes del rock. Tu objetivo y tu público tienen que concordar. No vas a poner, por ejemplo, a un amante de la música clásica a averiguar sobre los orígenes del rock. Y después que ya tengas tu tema, tu objetivo y tu público, tienes que empezar a buscar fuentes bibliográficas. Como es un trabajo serio, tienen que ser la mayoría de libros, artículos de páginas oficiales. Es decir, Wikipedia está prohibido. Acuérdense que las fuentes van al final del trabajo. El paso número 5 son los esquemas, que es las ideas representadas gráficamente. Hay tres tipos. El primer tipo es el esquema numérico.
Les voy a poner el ejemplo ahorita del tema de la historia del rock, que es el que hemos estado usando. Y se empieza con el número 1, que siempre va a ser la introducción. De ahí pones el número 2, que es tu cuerpo, que es donde vas a hablar de todas tus ideas. Así que se pueden dividir en subtemas. Lo puedes dividir así, 2.1. Y pones tu subtema, que no sé, puede ser fecha de inicio del rock. Puedes poner otro. Puedes poner lugar de inicio, por ejemplo. De ahí puedes poner otro tema, otro subtema, y ya también se subdivide. Y ya por último es tu conclusión. Otro tipo de esquema es el alfabético, que usas las letras mayúsculas para tus ideas principales. Aquí, por ejemplo, fecha de inicio. Y pones las ideas secundarias en minúsculas, perdón. Y pones, no sé, el lugar. Y entre paréntesis, las ideas que soportan esta subida, y pones, no sé, cualquier cosa. Y ya sigues con otra idea principal. Y por último tenemos el esquema mixto. Tenemos por último el esquema mixto, que se utilizan los números romanos para la idea principal, en este caso la historia del rock. Se utilizan números normales para las ideas secundarias, por ejemplo, la fecha de inicio, y se utilizan letras mayúsculas para otras ideas que lo apoyen, no sé, el lugar, por ejemplo. Siguiendo con los pasos, aquí van los 3 pasos más importantes, los que forman de hecho la estructura IDC, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Algo muy importante que hay que saber sobre cómo hacer una buena introducción es que tiene que tener un gancho, es decir, algo que llame la atención. Puede ser una frase, una cita, una pregunta, una definición, etc., que llame la atención de tu lector. En el desarrollo van todas las ideas principales y secundarias. Y en la conclusión es, pues valga la redundancia, la conclusión de todo trabajo en un párrafo pequeño y concluso. Se puede empezar con las palabras en conclusión o para finalizar, etc. Por último, los últimos 2 pasos para finalizar tu investigación es el borrador de tu trabajo y la estructura final. Como recomendación, cuando hagan un trabajo en el borrador, cerciórense muy bien de la ortografía, los errores de dedo, de la redacción.
de que sus referencias estén bien citadas y para que no sea plagio. Y en la estructura final es ya darle pues un cuerpo a tu trabajo y ya, para que quede listo para entregarlo. Ahora vamos a comenzar con la unidad 2, que es el formato APA, comenzando con el tema 2, que es acerca del procesamiento de la información. El procesamiento de la información significa ordenar los datos a través de un sistema. Y a continuación vamos a ver los diferentes tipos de procesamiento que puede haber. Las formas más comunes son el resumen, que es hacer más pequeño un texto o una idea. Consiste en subrayar las ideas más importantes de un texto y pasar en limpio lo subrayado, exactamente igual como lo leíste. En segundo lugar está la síntesis, que es que retienes algo de lo que leíste y tú lo escribes. Recapitulas y rescatas la información más importante, pero no exactamente igual. Después tenemos la paráfrasis, que es explicar lo que leíste con tus propias palabras. Es más, hasta puedes consultar a otros autores u otros sitios para darle más valor a tu argumento. Después está el mapa conceptual, que es hacer de tus ideas algo gráfico y se trata más que nada de relacionar los conceptos que surgen de una idea principal. El mapa mental es todos los conceptos que están ligados a una palabra clave, en este caso la historia del rock. Y por último, el cuadro sinóptico es una estructura lógica de un determinado tema. Por último, vamos a hablar algo de mucha importancia, que es el formato APA. El APA significa son normas que tienen que tener un trabajo de investigación. Los 3 puntos básicos de un formato APA son las citas, la bibliografía y las fichas bibliográficas. Las citas se dividen en 2, textuales y paráfrasis. Textual es que copias literalmente lo que leíste a tu texto y lo pones entre comillas y anotas de dónde provino. Y la paráfrasis es tomar lo que dijo ese autor y ponerlo en tus propias palabras. La bibliografía son todos los sitios de donde sacaste la información puestos al final de tu trabajo, ya sea en forma alfabética o temática. Y por último están las fichas bibliográficas, que también existen las fichas bibliográficas y las fichas de trabajo. Ahorita les voy a poner un ejemplo de cómo debe ir estructurada cada una de estas 3 fichas. La primera son las fichas bibliográficas que se utilizan cuando la fuente es un libro. Y hay que poner primero el autor, primero el apellido y luego la primera inicial del nombre, el título del libro, la edición, el lugar de la edición y la editorial. Las fichas hemerográficas son las del periódico. Y se tiene que poner primero el autor, fecha de publicación, título del artículo, título del periódico, el lugar, el título de la sección, las páginas. Y por último está la ficha de trabajo, que se tiene que poner una breve descripción de la información que leíste, aparte de el autor, la fecha, el título del artículo, el título de la revista y las páginas. Les deseo toda la suerte para su examen final y cualquier duda, mándenme un correo a mi correo nat-c.r@hotmail.com o a 011 7890 @itsm.mx. Bonito día.